Dios le bendiga, familia, aquí una vez más para hablar, predicar de la hermosa, maravillosa, extraordinaria palabra de Dios. Y aquí una tarde bien linda, soleada, temperatura de 98 grados Fahrenheit, estoy marcando la pizarra del carro, a unos 36 grados Celsius, 36.5. Hoy quiero hablarles de un salmo bien lindo, un salmo que usaba el rey David cuando iba a la guerra, también cuando subía a Jerusalén. El rey David se dice que cantaba este salmo y es el Salmo 133, que dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como un buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y corre hasta el borde de su vestidura. Es como rocío del monte Hermón que desciende sobre el monte de Sión. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. David está diciendo: mirad cuán bueno, es decir, observar cuán bueno es. Una observación como por ejemplo estoy observando aquí el clima, la naturaleza, la carretera, los carros, más pendiente del teléfono, que diga más pendiente de la carretera que del teléfono. El teléfono no puedo estar mirando mucho, pero David dice: mirad, es decir, pon ojo en esto que te voy a decir, dijo David. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. David, que no tuvo una familia muy linda, donde él fue rechazado aún por su supuesto padre Isaí, el cual envió a un lugar siendo bien pequeño, donde había osos y leones y peligraba su vida, podía morir en boca de aquellos osos, aquellos leones. Pero Dios tenía un propósito en su vida, como también tuvo con Moisés. Usted conoce la niñez de Moisés, y Dios lo protegió en todo momento. Dios lo formó como un guerrero ahí con aquellas pocas ovejas que menospreciaba a su hermano Eliab, con aquel poco rebaño que David cuidaba en aquel lugar secreto donde David tocaba el arpa, donde su única familia verdadera era su Dios, su Jehová Dios, el cual él adoraba en el secreto, le buscaba en todo momento, y por eso es que llega a tener un corazón igual al de Dios. Es bien lindo como este rey expresa esto y habla del ungimiento de Aarón. ¿Quién lo unge? Su hermano Moisés. Por eso dice, como aquel óleo, ¿ve?, que cae sobre la cabeza y corre hasta el borde de su vestidura. En Levítico capítulo 8 es ungido a Aarón como sacerdote levítico para todos los tiempos. Este óleo sale cuando Dios manda hacer este aceite de unción, conocido como el aceite de unción. En Éxodo capítulo 30 habla del aceite de unción. Había una relación bien linda entre Aarón, que era de 83 años cuando empieza su ministerio, junto a su hermano Moisés, que era de 80 años, y ellos siempre se amaron. Ellos siempre, aunque hubieran sus cositas, pero ellos siempre estuvieron juntos. Inclusive cuando en Éxodo 32 Dios quiere destruirlos a todos porque estaban adorando, Aarón hizo un becerro de oro con los argollas, los aretes que tenían las mujeres, y lo adoraban. Dios quiso destruir a todos, dejar a Moisés, y Moisés intercedió por su hermano Aarón y por su pueblo delante de Dios, como también intercede a Abraham por su sobrino Lot, que le amaba como un hijo. Es lindo estar en armonía, amor los unos con los otros. Y ese óleo
ese aceite que habla de Éxodo 30 era un aceite con un olor bien agradable. Ahí puedes ver cómo es que Dios dice que hagan este aceite. Tenía olivas, lirios para hacer este aceite. Era un aceite para ungir a reyes, para ungir a sacerdotes. Y en aquellos tiempos se usaba un cuerno para echarlo encima de la cabeza, y es echado en la cabeza de Aarón. Y David expresa, David que también fue ungido con aceite por Samuel, ahí en Primera de Samuel, capítulo 16, él habla de este aceite, de esta unción sobre Aarón, que trae la unidad. La unidad trae unción. La unidad trae llenura del Espíritu Santo. La unidad, la armonía entre los hermanos trae liberaciones entre el pueblo. Esa armonía es vivir en paz los unos con los otros, en amor, sin estar discutiendo, sin estar peleando. David llegó a tener un ejército que le amaba, que la cueva de Adulán, ellos estaban huyendo, cosas que habían hecho, y David de ahí sacó un gran ejército que después le llaman los valientes de David. David fue ungido 3 veces, primero por Samuel, que fue mayor ungimiento, donde es lleno del Espíritu Santo de Dios. Después fue ungido a los 15 años para reinar sobre la nación no de Israel, sino sobre Judá, más o menos unos 30 años, y más adelante a los 37 años él es ungido por todos los ancianos de las 12 tribus de Israel, y David es rey, reconocido como rey a la edad de 37 a 38 años de Israel entero, de las 12 tribus de los hijos de Jacob, de Israel, las 12 tribus y sus alrededores ahí cerca de estas tribus. David, hombre lleno de Dios, un hombre que aprendió a tener un hermano como fue que el gran amigo de David, Jonatán. David habla esto en este salmo: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Siempre ha sido tremendo cuando uno está en armonía junto a sus hermanos, en la congregación donde se reúne la iglesia. Es tremendo lo que Dios puede hacer cuando vives en armonía. Pero lamentablemente hoy hay muchos lugares donde no viven en esa armonía, donde andan como familias disfuncionales en el cuerpo de Cristo, no llevándose los unos con los otros, criticándose los unos con los otros, teniendo miedo unos llamados pastores de que le quiten su trono, que para ellos es grande, y viven todas esas boberías espirituales. Y eso es simplemente porque viven alejados de Dios, porque aquellos que estén cerca de Dios, aquellos que son llenos, ungidos con este aceite que representa la llenura del Espíritu Santo, no andan en estas simplezas, no andan buscando grandeza, tratan de llevarse bien con su hermano, de hacer las cosas mejor cada día para agradarle a su Dios. Muchas veces la gente dice: ¿por qué, si Dios es tan bueno, ocurren las cosas que ocurren aquí en esta tierra? Pero desde que Adán cayó, no se arrepiente. Dios le había dicho que iba a sojuzgar la tierra, que iba a estar por encima de todo aquí en la tierra, que no comiese de los 2 árboles que había en aquel huerto del Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Él cayó, cae su esposa Eva y cae Adán. Dios habla con ellos, Dios los viste, el primer sacrificio, pero ninguno de ellos se arrepiente. Son expulsados del huerto porque si comían del árbol de la vida, el ser humano iba a ser inmortal, no iba a morir jamás. Dice la Biblia que Dios pone 2 querubines ahí fuera del árbol
fuera de el Edén, para que nadie se acercase a aquel lugar. Y entonces ahí es donde usted conoce que empiezan los dolores. Antes no existía dolores de parto, no existía enfermedad en Adán y en Eva. Eso no existía hasta que caen. Pero con todo esto, Dios les da los 10 mandamientos para que el pueblo cumpliese. Y ellos eran un desastre, hacían lo que querían y seguían adorando ídolos y haciendo las cosas mal y no cumplían los 10 mandamientos. Hoy todavía, aún llenos del Espíritu Santo, muchos no cumplen los 10 mandamientos. Imagínense si cumpliésemos, aunque sea 7 de ellos, si no matáramos, dice que no cometerás adulterio también. Imagínate si no existiesen los asesinos, no hubieran guerra, no hubieran muerte por manos de otros hombres usados por el maligno. Se cumpliesen de los 10 mandamientos, las esposas y sus esposos, las parejas serían felices porque no adulterarían. Se cumpliese de los 10 mandamientos el que dice que no vas a andar con mentiras, no vas a ser un mentiroso, dar falsos testimonios. Entonces aquí también se evitarían una bola de problemas también, y así sucesivamente. Si se cumpliesen aunque sea 7 de los 10 mandamientos, la humanidad fuera muy distinta. En Deuteronomio capítulo 28 habla de las bendiciones por la obediencia. Y las bendiciones por la obediencia, dice la Biblia, que pueden alcanzar hasta 1000 generaciones. Si pones por obra la palabra de Dios, la cumples, la ley de Dios, y la plantas en tu corazón, vas a ser bendecido en el campo, la ciudad, donde quiera que esté, tu granero, vas a tener para dar y no para pedir prestado. La Biblia habla de muchas bendiciones, pero la Biblia habla de maldiciones por causa de la desobediencia. Lamentablemente, muchos viven en maldiciones por causa de la desobediencia. En Deuteronomio capítulo 28 puedes ver las maldiciones también por la desobediencia, donde habla de enfermedades, comezón de espíritu, habla de la parte espiritual, de demonio. No lo dice así, demonio, pero está hablando de enfermedades aún por la parte espiritual y cosas que van a venir a la vida de aquellos que no obedecen la ley, la Torá, los mandamientos. Aquellos que no obedeciesen esto iban a experimentar lo contrario de las bendiciones, que las maldiciones que el enemigo tiene para aquellos que viven alejados de Jesús. Hoy de Jesús, en aquellos tiempos alejados de Jehová y la ley de Jehová. Así que cada quien es libre de escoger bendición o maldición. Pero si nosotros andamos juntos, en armonía, como habla el Salmo, en el lugar de congregación, las cosas van a ser muy diferentes. El amor de Dios va a estar en medio de nosotros, la alabanza de su pueblo. Van a haber liberaciones, sanidades, van a haber cosas tremendas de parte de Dios. Las personas van a vivir alegres, van a tener paz en sus corazones y van a tener una vida muy diferente a otros que viven criticando a los demás, que se creen más sabios, más santos. Recuerda que estaban los fariseos también en aquellos tiempos que conocían la ley pero no cumplían la ley y vivían alejados de Dios. Fueron los que llevan a Cristo a la cruz del Calvario. ¿Quiénes fueron los que, cuando Jesús resucita a Lázaro en Juan capítulo 11, entonces se levanta Anás y Caifás, sumo sacerdote, donde ya querían terminar con la vida de este hombre, porque ya como era que había hasta resucitado un muerto después de 4 días, estar muerto, resucita algo que nunca había ocurrido en la historia desde Adán hasta Jesús, y ocurre con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Aquí el gran rey David nos está enseñando de que debemos amarnos los unos a los otros. Es lo mismo, en otras palabras, que Jesús dijo después
que nos amase. Un nuevo mandamiento nos dio, que nos amásemos los unos a los otros, y así sabríamos que éramos sus discípulos, en amarnos los unos a los otros. ¿Qué dijo Pedro? Maestro, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7. ¿Qué le dijo Jesús? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, le dijo a Pedro. ¿Quién más para mostrarnos su amor tan grande, el único que pudo ir sin pecado, sin mancha, pudo soportar e ir a la cruz del Calvario y sufrir por cada uno de nosotros? ¿Quién más que Jesús para mostrarnos el amor tan grande que nos ha dado y que nos sigue dando, y nos mostró con el mayor sacrificio, que era ir a una cruz? La peor muerte, la peor tortura para aquellos tiempos era ir a una cruz, y Jesús, siendo limpio, soltaron a Barrabás y él fue a la cruz por amor de nosotros. El justo murió por los injustos, para que nosotros pudiésemos ser libres, para que nosotros pudiésemos, por la sangre del Cordero aquel, podamos recibir en nuestra vida sanidades, victorias que otros no pueden recibir, para que clamemos a Él y Él nos responda, como dice la Biblia, Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy clamamos en el nombre de Jesús y seguimos recibiendo de nuestro Padre a través de aquel que nos amó y pudo tener las fuerzas, el valor suficiente para entregarse, porque Él podía no haber ido a la cruz. Poder le sobraba para que nadie lo aprisionara. En otras ocasiones se iba en medio de ellos, no podían hacerle nada. Cuando van a apresarlo de noche, dice que ellos cayeron en tierra, retrocedieron y cayeron. Mira el poder de Dios. Él mismo dice, un solo ángel le dijo a Pedro, después que le corta la oreja, que el centurión le dice a Pedro, cuando él le pegó la oreja, un solo ángel yo llamo y destruyo a todo este ejército, a todos estos que vinieron. Es decir, que Jesús se entregó por nosotros a la cruz. Él mismo vino como oveja, dijo Isaías, al matadero delante de sus trasquiladores. Él se entregó por nuestras vidas, para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia. Entonces trata de vivir esa vida que Jesús quiere que vivamos, en amor los unos por los otros, no en contienda. Si hay un lugar donde la gente está en contienda, donde están peleados entre ellos y no cambia, entonces te aconsejo que salgas de ese lugar y busques un lugar donde puedas encontrar la paz, donde puedas encontrar personas que estén en armonía contigo, que no te estén robando, que no te estén usando, que puedan amarte como dice la palabra de Dios. El gran rey David, el más grande rey, sin contar a Jesús, que Jesús es por encima de los reyes. Recuerda Apocalipsis 19, que dice que es el rey de reyes, señor de señores. David fue el más grande rey que tuvo Israel, puesto por Dios hasta hoy y de todos los tiempos. Nunca van a ser posiblemente un rey como David. Es bien difícil encontrar a un rey como David, aquel gran adorador de Dios, aquel que aprendió a adorar a su Dios y amarlo con todo su corazón. Aquel gran rey que después de Jesús, del que más se habla en la Biblia, es del rey David. 935 veces se menciona el nombre de David en la Biblia. 141 capítulos dedica la Biblia para hablar del rey David. Alabado sea el nombre de Jesús, del cual iba a ser su generación, iba a llegar hasta el Mesías, iba a ser del linaje de David. Mira qué lindo. Este David, este hombre tremendo, que cometió errores pero se arrepentía, que Dios borró sus errores cuando habla con su hijo Salomón, cuando va a empezar su reinado, y le dice: si viviese como vivió tu padre y en los mandamientos, y hiciese así como él fue, entonces yo estaré contigo y los enemigos no vendrán contra ti
y estaré contigo ahí habitando en el templo, que Salomón es quien construye el primer templo como tal. Antes Moisés se movía y eran carpas en el desierto. El primer templo lo construye el rey Salomón, y Dios habitó en el templo como le prometió a Salomón y a David. Pero este gran hombre termina diciendo: es como el rocío del monte Hermón que desciende sobre el monte de Sión. Es decir, el monte Hermón es el más alto que tiene todo Israel, y el monte de Sión está más abajo. Cae muchas veces rocío, y ese rocío desciende al monte de Sión, y dice que ahí envía Jehová bendición y vida eterna. No sé si estás entendiendo, pero Dios quiere llevarte al final. Desde David está diciendo que Él quiere llevarte a la vida eterna. Él quiere bendecir tu vida y quiere llevarte a la vida eterna. Recuerda que Deuteronomio 28 habla de las bendiciones por amar la palabra de Dios, por tenerla en nuestro corazón. Cuántas cosas van a venir a nuestra vida, cuántas bendiciones, donde quiera que estemos, en el campo, en la ciudad. Nuestros graneros van a ser llenos, no nos va a faltar nada. Aún vamos a tener para dar y no para pedir prestado. Aún algunos van a tener para darle, aún hasta a naciones enteras. Mira cuántas bendiciones pueden venir por la palabra. Pero también habla de las maldiciones en Deuteronomio 28, la desobediencia de la palabra. Y entonces nosotros vamos a poder ser bendecidos por la palabra de Dios, y vamos a alcanzar esa vida eterna, bendiciones y vida eterna por la misma palabra de Dios. Acuérdate de vivir en armonía. Armonía en la música, armonía en lo personal, es vivir amándose unos a otros, vivir en paz, vivir ayudándose los unos a los otros, no creyéndose uno más grande que el otro, sino creyéndose, dice por la enseñanza de Jesús, estimarse menor que el otro, que el menor sería el mayor, enseñó Jesús. Y aquí estamos viendo la palabra de Dios, que es hermosa, como termina este salmo, que tiene 3 versículos diciéndonos que ahí en la unidad, en la armonía, la música armonía es cuando varias melodías se unen y forman un acorde, y a ese acorde le llaman armonía, porque diferentes sonidos formaron un acorde, y ese acorde suena bien lindo cuando uno lo toca. Asimismo, lo que Dios quiere en nuestras vidas, que andemos los unos con los otros, viviendo una vida linda, una vida armónica, una vida de alabanza a nuestro Dios. Y Dios nos va a enviar ahí bendiciones y vida eterna, termina diciendo el Salmo. Habla de estos 2 hermanos, porque quien unge a Aarón es Moisés, y termina hablándonos de las bendiciones y la vida eterna. Dios te bendiga. Espero que la palabra pueda llegar a tu vida. Espero que puedas aprender cada día más de ella, que puedas entenderla, y que aprendas de que lo más grande en la vida es poder aceptar a Cristo en nuestro corazón y poder vivir esa vida en paz hasta que llegue el momento de partir de esta tierra a la nueva Jerusalén, a la nueva tierra que Dios nos preparó para vivir ahí una vida de verdad, sin preocupaciones, en la mejor presencia, que es en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, de nuestro Jesús, de su Padre, que está ahí esperando por aquellos que le sirvieron aquí en la tierra, que le aceptaron y que reconocieron y pudieron entender de que no hay nada más lindo y más grande que Cristo en el corazón de cada uno de nosotros. Dios te bendiga, Dios te siga bendiciendo, y la palabra pueda llegar y pueda transformar tu vida. Amén y amén.